Si echamos un poco de imaginación, ¿os imagináis que yo ahora estuviera en una terracita de un bar? Un sitio donde después de un día muy ajetreado, con muchísimo estrés, me encontrara aquí, pues no sé, con mi ordenador portátil, una tablet, quizás tratándose de mí probablemente mejor un libro con esa magia que tiene, el marcapágina, y oye, pues de repente me encontrara con que aquí encima y en el banco me encontrara en una cafetería que está llena de gatos. Sé que estos resultados suena bastante, no sé, como algo no viable, ¿no? Algo imposible. Pero si estuvierais en Corea del Sur o en países como Japón, podéis encontrar muchas cafeterías donde esto es lo más común. ¿Y qué sentido tiene, verdad? Ir a un lugar a tomarte un café o un café muy largo, rodeado de animales como los gatos. ¿Por qué? Quiero hablar de los gatos porque para mí son uno de los animales más espirituales que existen y a día de hoy se puede decir que está más que demostrado, no solamente científicamente, sino por médicos, que son muy saludables para el ser humano. Tienen unas características, tienen una energía que emiten y unas frecuencias que hacen que al ser humano mitigue problemas del sistema nervioso, pues como puede ser la ansiedad, el estrés, incluso vamos a decir que cuadros ansiodepresivos importantes, ya que vivimos tan aceleradamente que a veces se nos olvida decir stop. ¿De acuerdo? Se han demostrado que no solamente el ronroneo y la vibra, ¿vale?, que van emitiendo, sino que también es bueno para el corazón. Qué curioso, ¿verdad? Personas que sufren, pues, a lo mejor problemas de anemias, porque se nos baja la defensa cuando estamos muy nerviosos, estamos pasando por crisis nerviosas o de muchísima ansiedad, cardiopatías y también procesos de anemia. Curioso, pero verídico. Pero qué complejidad y qué puñetera ironía, disculpad la expresión, que ha sido un animal que ha sido venerado como Dios y sin embargo perseguido como si fuese un ser demoníaco, ¿no? Entonces me parece justo, porque me lo habéis pedido muchísimas veces y porque soy amante de los gatos, tengo dos, y se me apetecía hacer este programa para que expliquemos cómo pasamos de un lado a otro por creencias a veces muy absurdas. Lo de hoy no es una creencia absurda, está más que demostrado que es a ciencia cierta y médicamente hablando muy buen compañero de hogar o para que sean cafeterías de este tipo. Pero ¿qué ocurría en el pasado? En el pasado, no solamente en civilizaciones como Egipto, sino también en civilizaciones como los incas, los aztecas, los grandes chamanes, fijaros, pensaban que cuando se morían se iban a reencarnar no en cualquier cosa, sino en un jaguar, es decir, en una pantera negra, ¿no? Y en civilizaciones como en Egipto eran animales tan increíblemente sagrados que si tú asesinabas a un gato, que sepas que tu sentencia de muerte estaba completamente asegurada. Había hasta decretos y leyes que decían que no podías alimentar a ningún gato, porque si no, por obviedad, el gato iría a tu casa y ya tú te convertías en su propietario. De tal manera que solamente algunos sumos sacerdotes o el faraón eran los únicos privilegiados de poder tener un gato realmente, vamos a decir, en su templo, en su mansión, llamarle como queráis. ¿A qué es debido esto? Pues obviamente el animal o el depredador natural de los ratas y ratones, pues ¿cuál es? Es el gato. Y los egipcios eran muy sabios y sabían que si teníamos gatos, pues obviamente matarían a ratas y ratones, que entre otras cosas, pues eran portadores de plagas y de, oye, pues de enfermedades nefastas como pueden ser la Edad Media, la peste, que causó grandes estragos, entre otras cosas, ¿no? Pero así no contaminaban el grano. Eran animales que ellos ya sabían que eran muy especiales, espirituales y que fomentaban esas buenas energías. ¿Qué ocurrió? Que pasaron de ser venerados a ser muy cuestionados y asociados a la Edad Media
con las mujeres, sobre todo en Europa, ¿vale? Se mataban a los gatos como si fueran animales absolutamente demoníacos, sobre todo si el pobre tenía el pelaje de color negro. Incluso si una campesina se la asociaba porque, por desgracia, por fortuna, un gato pasaba cerca de su vivienda, obviamente esa señora ya era una bruja y por tanto te quemaban. Es una puñetera ironía que hasta un animal pueda tener unas características esotéricas y espirituales y con una historia tan profunda como la que os acabo de contar. Así que si hoy os gustan los animales, todos son sagrados, porque si se les quiere y se les respetan, va genial, pero quería hacer este pequeño programa para que sepamos que son muy saludables, que aunque a veces son muy difíciles de entender, porque parecen que le dan como chispazos, que son muy recomendables si tienes problema de estrés o del sistema nervioso o alguna clase de cardiopatía, y que miremos a partir de ahora, no solamente ellos, sino cualquier otro animal, pues con unos ojos mejores y que no caigamos en lo fácil que a veces es el abandono o el maltrato. Así que sin mucho más, espero que os haya gustado, cortito, pequeño, pero preciso, este pequeño programa. Y como siempre, desearos buenas noches soñadores, que nos vemos en el próximo programa. Un abrazo de luz.